Os damos la bienvenida una vez más a ECO. Fue allá en 1959 cuando el entonces ministro de Vivienda franquista, José Luis Arrese, dijo: no queremos una España de proletarios, sino una España de propietarios. Lo que posteriormente ha dado lugar a un modelo inmobiliario centrado en políticas que priorizan la adquisición frente al acceso a la vivienda. Desde el año 2008 hasta el 2014, la economía española precisamente sufrió los estragos de una crisis económica que tenía como consecuencia el endeudamiento privado sin precedentes que se produjo en la fase anterior, una expansión del crédito inmobiliario dominado principalmente por la construcción y la vivienda, que llegó a concentrar el 60% del total del crédito que se generaba en España. Hoy ya no estamos en un momento de crisis y desde mediados del 2015 los precios de la vivienda vuelven una vez más a crecer, y aunque evidentemente no son o todavía no han llegado a los niveles previos a la crisis de 2007, vuelven a crecer a los ritmos que estaban creciendo en ese momento, a los ritmos que crecían los precios en el momento precrisis. Mientras, por otro lado, vemos una estrategia masiva por parte de los bancos anunciando ofensivas para captar nuevo crédito hipotecario y al consumo. Y esto se produce en un momento donde el mercado del alquiler en lugares como Barcelona, como Madrid, como Málaga o como Baleares, los precios están ya alcanzando niveles previos a la crisis y continúan su crecimiento sin aparentemente ningún tipo de freno. Y esto es lo que nos queremos preguntar hoy aquí en ECO. ¿Estamos volviendo a las andadas? ¿Estamos otra vez entrando de lleno en una burbuja inmobiliaria? ¿Se puede hablar de una burbuja del alquiler? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para garantizar el acceso a la vivienda? Bueno, pues de todos estos temas es de los que vamos a hablar hoy, y para ello tenemos una mesa de excepción, donde tenemos unos invitados que enseguida pasamos a presentar. En primer lugar tenemos a Ignacio Marinas, ingeniero de caminos y colaborador en el Observatorio de Sostenibilidad. Bienvenido, Ignacio, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Iván. También tenemos, en segundo lugar, a Raquel Rodríguez, doctora arquitecta y profesora en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Un placer. En tercer lugar, tenemos a Juan Carlos Barba, coordinador del colectivo o de la Asociación Colectivo Burbuja. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Iván. Y en cuarto lugar tenemos a Julio Rodríguez, miembro de Economistas Frente a la Crisis, pero también expresidente del Banco Hipotecario de España y de la Caja de Granada. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, pues si queréis podemos empezar con una primera aproximación al tema y a las diferentes problemáticas que hemos dejado en la introducción. Una primera aproximación acerca del tema. Julio, si queréis empezamos por ti. Una primera valoración. Bueno, dijo el Financial Times que España se había endeudado brutalmente frente al resto del mundo, no para crear una base industrial, sino para crear una pirámide de 1 millón de viviendas vacías. Con eso era una frase muy expresiva, pero en realidad fue una etapa en la cual se iniciaron 6 millones de viviendas y se crearon menos de 3 millones de hogares. Se construyó más que en Francia, Alemania e Italia juntas. Es decir, fue una etapa en la cual el peso del sector de la vivienda en el conjunto del PIB llegó a superar el 11%, cuando la vivienda lo normal es que, desde el lado de la demanda, no pase del 4 o 5% del PIB. En cuanto a las razones que explicaron este desmadre del subsector inmobiliario y este desmadre del crédito, pues está, en primer lugar, pues un crecimiento del crédito que dio lugar a que así el crédito al sector inmobiliario suponía el 30% en el año 97, luego llegó a suponer más del 60% dentro de la cartera de créditos del conjunto del sector financiero. Es decir, que es peso cojo crédito inmobiliario sobre cartera de créditos. Causas, por tanto, crecimiento del crédito, crédito concedido en muy buenas condiciones, crédito en el cual se superó muchas veces la cautela de una relación préstamo-valor del 80%,
También una permisividad del ayuntamiento, eso no ha cambiado. Los ayuntamientos siguen loquitos por calificar todo el suelo posible como urbanizable residencial. Y luego, sobre todo, la gran especulación que hubo. Había unas expectativas de que los precios iban a crecer constantemente y se llegaron a construir viviendas en absolutos desiertos, en sitios donde no estaba justificado su creación, ni mucho menos. Muchas gracias, Julio. Una primera valoración, Juan Carlos. Ya tenemos bastantes elementos que nos ha dejado Julio encima de la mesa. Pero una primera aproximación. Yo añadiría que este es un caso paradigmático de un fallo estrepitoso de los controles públicos. Cuando las fuerzas del mercado se desmandan, es evidente que el sector público tiene que intervenir, el Gobierno, el Banco de España, y no lo hicieron. Causas de esto, pues veníamos de... Esto era una economía acostumbrada a tipos altísimos, de repente en el 97 se vio claramente que España iba a entrar en el euro, los tipos empezaron a bajar con mucha fuerza, la sensación de riesgo por parte de los agentes financieros internacionales respecto a la banca española pues se diluyó, no se veía ya riesgo en conceder crédito a la banca española y por lo tanto hubo una oleada de crédito que inundó la economía española, donde se dirigió pues a lo más fácil, al sector inmobiliario. Cuando esto se detectó, que se detectó muy pronto, el problema vino porque los poderes públicos no hicieron nada para pinchar la burbuja incipiente, que primero fue incipiente y luego fue brutal. Ahí el fallo fue evidentemente de los dos gobiernos, de Aznar y de Zapatero. ¿Y qué podrían haber hecho? Pues evidentemente ahí el Banco de España, el principal responsable. El Banco de España, que en lugar de animar a Zapatero a que pinchara la burbuja, le desanimó. Y el Banco de España, que solo con mover los dedos hubiera pinchado la burbuja. Y no lo hizo. ¿Por qué? Y ahí siguen los gobernadores del Banco de España sin responder a ello. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos. Hablaremos de eso porque hay una famosa carta en 2006 de los inspectores de la que a lo mejor podemos... los inspectores del Banco de España. Raquel, una primera valoración. A ver, yo, como no soy economista, soy arquitecto, nos animamos a meternos en todo, pues voy a ver si damos una visión un poco. Para mí el problema está simplemente en la forma de diseño de la política de vivienda. Así, tal cual. La política de vivienda, ¿qué debería haber hecho? Garantizar el acceso a la población. Pero si cogemos los textos legales o las exposiciones de motivos de cualquier ley o cualquier plan de vivienda desde el franquismo, tú ves que hay un doble objetivo siempre. Por un lado, efectivamente, garantizar el acceso a la población y, por otro lado, impulsar económicamente el desarrollo del país. Eso, unido a la apuesta por la propiedad, hace que muchas veces las cosas efectivamente se desmanden. Y yo creo que ahí hay dos cosas que nos han ido acompañando, dos políticas colaterales que nos han ido acompañando durante todo el tiempo y de las que no siempre se habla cuando se habla de vivienda, de boom inmobiliario. Una de ellas es las políticas fiscales, es decir, esta historia de que el gen mediterráneo español hace que nos convirtamos todos en propietarios no es cierto. Sino que ha habido un incentivo. ¿Cómo convences a cualquier ciudadano de que lo que tiene que hacer es comprar? Bueno, pues no hay nada más que ver que en qué nos hemos gastado los españoles las ayudas a la vivienda, en desgravación al IRPF. Es la mayor inversión de lejos. Y por otro lado, efectivamente, una cosa que han señalado mis dos compañeros anteriores, que tiene que ver con el modelo urbano. Si no hay planeamiento aprobado, si el ayuntamiento no decide que él quiere en su municipio un determinado crecimiento en unos determinados lugares, no hay vivienda que se dé, o por lo menos no hay vivienda legal que se dé. Luego hay un apoyo por parte de la Administración con un modelo planteado que yo creo que es parte del acicate del lugar en el que nos encontramos. Muchas gracias, Raquel. Ignacio. Bueno, me he quitado ya casi todos los argumentos, pero de todas maneras me voy a enrollar porque estamos para eso. El tema de la vivienda yo lo veo que es un problema mucho más complejo del que normalmente se da. El problema de la vivienda en España ha sido clave para el modelo de desarrollo en España, eso lo ha dicho Julio ya, en un ciclo que ha ocupado toda la segunda mitad del siglo XX, que es del campo a la ciudad conseguir un empleo asalariado, que en el campo no había,
conseguir una vivienda y luego después, una vez que has conseguido un trabajo y una vivienda, el siguiente escalón en el proceso de desarrollo de cada una de las familias era la educación, ¿vale? Entonces, ese modelo que, desde el punto de vista del desarrollismo tardío español, pues es virtuoso y da estos lugares a esta actividad tan frenética. Pero por otro lado también está el que la vivienda es el principal activo de las familias. Es decir, la mayoría de las familias su riqueza la acumulan en ladrillo. Esto, a medida que la economía se financiariza más, da un fenómeno añadido muy importante, que es la solvencia. No sé si os habéis parado un momento a imaginar lo carísimo que es una vida donde no hay solvencia. Les cuesta, al que gente que no tiene solvencia le cuesta todo más, nunca saca entradas, nunca saca billetes, en fin. Todo este proceso de encadenamiento de nuestro modelo de desarrollo con la explosión del crédito que decía Julio, más la insuficiencia de financiación en las entidades locales, que hace que todas apuesten por hacer viviendas, porque tal, le lleva a una situación en donde el derecho a la vivienda desaparece. El derecho a la vivienda se convierte en una frase hueca, porque todo el mundo, o una gran parte de la gente, entiende que la vivienda es un bien necesario para el progreso social y además sobre el cual se puede especular. La ciudad y el mercado inmobiliario es especulativo desde que conocemos la historia de la ciudad. Entonces, y va a seguir siéndolo así. Entonces, yo creo que esos son el cúmulo de todos esos factores junto con una trampa financiera. Es decir, lo mismo que se decía que el Banco de España podía haber pinchado la burbuja, cualquiera de las entidades internacionales podían haberla alertado, desde el Fondo Monetario, la OCDE, etcétera. Entonces, sin embargo, pues para otros muchos cambios entiendo que les viene bien a una serie de agentes provocar la crisis financiera, entre otras cosas para quitarse las cajas, eso tan español que teníamos aquí, que desgraciadamente pues nos las han quitado. Tan español, pero que existe en todo el mundo. Países incluso de Europa y con una cuota de mercado bastante alta, ¿no? En países como Alemania, por ejemplo. Una pregunta, yo creo que ya hemos establecido, si queréis, los primeros elementos y análisis, además, de algunos de los factores que produjeron la burbuja previa, ¿no? La burbuja anterior, la que produjo la resaca de la crisis financiera. Si queréis, Julio, contigo terminamos este bloque para pasar al siguiente, pero me gustaría preguntarte, ¿cuáles han sido los principales efectos de esa burbuja inmobiliaria, de esa expansión brutal del crédito que nos estabas diciendo sobre la economía española, sus principales rasgos o consecuencias? El principal efecto fue primero una concentración muy fuerte de la actividad productiva por parte del sector de la construcción. Es decir, que se creó un modelo productivo de España de sol y playa y ladrillo, con una expulsión de otras actividades productivas alternativas que generan bastante valor añadido, y luego posteriormente, como se metió a comprar vivienda bastante gente que debió de coger y alquilar en lugar de comprar, dados los recursos de que disponían, pues nos encontramos con unas terroríficas cifras de desahucios que no sabemos exactamente cuáles son, porque los datos publicados agregan todo tipo de inmuebles, pero podemos hablar de unos 300.000 desahucios en unos 8 o 9 años, lo cual ha sido muy dramático. Claro, hay buena parte de las familias que compran en un periodo determinado que tienen secuestrado su patrimonio por la diferencia entre el valor facial que aparece en la hipoteca y el precio de mercado, ¿no? Primero no pueden pagar, lo primero es que no pueden pagar el recibo, y después el sistema de ejecución hipotecaria seguido en España, el procedimiento de ejecución hipotecaria es muy duro, porque se le quita la vivienda al moroso y además se queda endeudado por la parte de deuda que no ha podido cubrir, puesto que la vivienda se ha valorado muy barata a la hora de ir a subasta o quedarse el banco con ella. Luego tuvo un efecto social muy fuerte. Y luego quedan todavía bastantes consecuencias en el sentido de que, estando la economía registrando desde el año 14 tasas de crecimiento positivas, todavía subsiste una tasa de desempleo muy alta,
hay 1,5 millones menos de empleos ahora que los que había al inicio del año 2008 y sobre todo la salida que se ha dado ha sido unos salarios muy bajos. Por tanto, se puede decir que hay mucha gente que está todavía sufriendo las consecuencias de la crisis, sobre todo ahora como consecuencia de que sigue siendo un país muy duro para encontrar empleo y encima quienes encuentran empleo lo encuentran en unas condiciones muy negativas de bajos salarios y bastante inestables. Predomina bastante el empleo temporal. Pero vamos, sobre todo ese modelo productivo que siempre hablamos de que hay que cambiar de modelo productivo, hay que diversificar la estructura productiva de la economía y sin embargo estamos viendo que otra vez estamos volviendo a lo mismo. Se va a producir aquello que decía un estudio de la Wharton School, la miopía del desastre. Cuanto más tiempo pase respecto de lo que ha pasado, más probabilidades hay de que repitamos los errores. Claro. Juan Carlos, una de las cuestiones yo creo que más les puede interesar a los oyentes es saber si en estos momentos, en fin, según los datos del Ministerio de Fomento, nos decía, a partir del segundo semestre del 2015 ya han empezado a incrementarse los precios, ¿no? Bien, es verdad que en función de la región, bueno, Madrid, Baleares, ya lo decíamos al principio, están subiendo. Están subiendo desde el año 14. Desde el año 14. O sea que en este momento ya el índice de precios de vivienda del INE, es un índice de precios el más riguroso de las estadísticas que tenemos, ya lleva acumulado un 19% de aumento de precios. Claro. Es decir, el 15 se aceleró, pero en general aquí el punto mínimo fue el primer trimestre del 14 y posteriormente ha crecido. Claro, yo hablaba del precio medio que da el Ministerio de Fomento, pero efectivamente hay alguna discrepancia, ¿no? Pero ¿cuáles son los agentes que forman ese precio? ¿Ese precio es el mercado más o menos líquido o no es, como yo opino, las entidades financieras las que tienen todas las posibilidades de manejar el precio? Y si eso es así, y si también es así que las entidades financieras tienen todavía cientos de miles de viviendas, ¿no les interesa a las entidades financieras inflar los precios? Porque yo lo que he visto desde los últimos 2 años es una campaña intencionada, constante y machacona de determinados agentes económicos para decir que el mercado inmobiliario está reactivándose. Y a mí el análisis de la cuenta a la vieja, de la oferta y la demanda, no me da como para que eso esté funcionando. Luego está funcionando la especulación, que siempre existe en este mercado. Entonces, los medios de comunicación están locos por decir que esto va muy bien. Claro. O sea, podemos señalar periódicos que salen todos los días diciendo que esto es fantástico, incluso cuando se hizo lo más antisocial de lo que se ha hecho en España en los últimos años, que fue la venta de viviendas, sobre todo sociales, a unos fondos de inversión. Me acuerdo que los periódicos sepia, los 2 sepia que salen en Madrid todos los días, dijeron que aquello estaba muy bien, puesto que había que hacer caja, entre comillas. Ahora vamos a ir hacia los fondos de inversión, su papel y la SOCIMI. Juan Carlos, decías... Lo primero, solo puntualizar que las consecuencias, no solo las que ha dicho Julio, sino que se han tenido que ir, nadie sabe cuántos, pero de 1 a 2 millones de personas de España, forzados, expatriados económicos o exiliados económicos, que 1/3 de la población en el peor momento estaba sumido en la miseria prácticamente, que se han quedado cientos de miles de personas arruinadas para siempre porque sufrieron una quiebra personal, y aquí no hay una ley de quiebra personal, y en último lugar, desde luego, que ha convertido a España en un país esclavo por deudas, porque tenemos 1 billón de euros de deuda exterior neta, y eso ha quedado ahí, fosilizado, y sigue siendo lo mismo, y eso nos convierte en unos esclavos de los acreedores extranjeros. O sea que fíjate tú las consecuencias. Pero bueno, respecto a lo que me has dicho, el tema de si estamos ante una nueva burbuja, pues desde mi punto de vista no estamos ante una nueva burbuja. O sea, lo que estamos viendo ahora mismo es que en determinadas zonas prime, o sea, las zonas donde la gente quiere vivir, pues está viendo una fuerte subida de precios. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es donde hay más demanda de vivienda, ni más ni menos. Pero es que eso se da en todos los sitios del mundo. Porque el crédito promotor, ese que había sido protagonista, en estos momentos no tiene el protagonismo que tuvo. No. O sea, tú no puedes... es que, lógicamente, tú no puedes decir que en Nueva York hay una burbuja inmobiliaria. Lo que puedes decir es que hay muchísima demanda de vivienda para la poca vivienda que hay allí. Entonces,
Eso, como está sometido a las leyes del mercado, pues lógicamente los precios se van para arriba hasta la estratosfera en casos como París, como Londres, como Nueva York y muchas otras ciudades del mundo. En Madrid, pues bueno, se ha reactivado la economía. Ahora mismo han entrado, ante la falta de crédito que hay por parte de las entidades financieras, que todavía está bajísimo, pues han entrado a comprar pues agentes económicos que no necesitan de ese crédito, han puesto esa vivienda en el mercado de alquiler en la mayor parte de los casos, porque lógicamente hay una demanda de alquiler altísima al no dar las entidades financieras crédito, y los precios se van para arriba, lógicamente. Pero es que esto es lo más normal del mundo en los sitios donde está pasando, que es Barcelona, Madrid, Bilbao, este tipo de ciudades donde la gente quiere vivir. Claro. Pero también quiere vivir y quiere invertir. Ignacio, un segundito, ahora mismo te paso la palabra. Bueno, a ver, algún apunte más sobre las consecuencias del estallido de la burbuja, porque yo creo que es importante. Una cosa obvia es que los precios se desplomaron, ¿no? Luego, que los precios remonten ahora, yo creo que estamos todos un poco así expectantes, pero también era lógico. Los precios nunca permanecen estables. Pero ahí lo que es muy significativo y a veces no se cuenta es que la vivienda de protección, que era el modelo de vivienda pública para, ¿no?, que tenía el Estado, las administraciones, para dar cobijo a su población, se quedó por encima de la vivienda libre. Y eso no lo tocó nadie. O sea, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en 2008, una vez ya en la crisis, revisan los precios de vivienda de protección al alza y seguimos con esos precios desde ese momento. Eso es un tema ahí que se queda, ¿no?, en el aire, que es verdad que luego los planes de vivienda reviran un poco y no vuelven a... Pero tenemos ese modelo encima de la mesa y eso no se está reflexionando. Para mí, lo importante del estallido de la burbuja probablemente es que nos encontramos, aunque no lo parezca a veces, con una oportunidad, porque es que el modelo que teníamos está patas arriba. No hay nada en lo que creíamos, de lo que no funcionaba, que funcione ahora, con lo cual es una oportunidad muy costosa, muy problemática, pero una oportunidad para darle la vuelta, para claro, intentar revertir eso. Yo creo que tendremos además, espero que nos dejéis algunas soluciones para poder pues plantear este acceso a la vivienda, mejorarlo. Ignacio, te he cortado. Estabas diciendo además, yo quería preguntaros acerca de no hay una burbuja, o la cuestión es, ¿en el alquiler hay una burbuja? No general. Vamos a ver, yo antes, cuando me ibas a contar, quería decir que sí que hemos visto en estos últimos 10 años, llevamos ya 10 años de crisis, que han venido unos agentes mucho más a intervenir en la ciudad mucho más fuerte que antes, que son los fondos financieros, los fondos buitre, como lo queramos llamar. Esto ha hecho que los activos inmobiliarios, vivienda, comercio y oficinas, son activos que el mercado los califica como muy seguros, y se está dando el caso en muchas ciudades, en Nueva York, en Londres y aquí en Madrid, gente que compra para no ocupar nunca la vivienda, ni siquiera alquilarla. Compra viviendas como si comprara diamantes, para meterlos en una caja fuerte. Como la fiscalidad no es muy fuerte, pues esperan que el conjunto de la especulación inmobiliaria les haga obtener en 4, 5 o 6 años una buena rentabilidad. Y si no, pues tienen situaciones de privilegio que transmitirán a sus hijos, ¿no? Entonces yo creo que... ¿Estás hablando de las OCIMIS? Estoy hablando de las OCIMIS, pero no solamente de las OCIMIS. Hay mucho chino, hay mucha gente. Ese es el problema, porque si permitimos que se especule con un bien de primera necesidad, claro, es que ahí es donde tienen que entrar los poderes públicos a regular. Aquí es lo que se ha permitido siempre. Los 7 millones de viviendas de promoción pública que se han hecho se han privatizado todas. Quedan un 2,7%, creo, de vivienda. Era muy criticable. El modelo de VPO era muy criticable, porque resultaba que sí, esas viviendas estaban destinadas a hogares con ingresos medios, bajos y sobre todo medios, mucho más medios que bajos, pero sobre todo lo que no se cuidaba era que eso durase, si no fuera duradero la protección social. Ahora tenemos autonomía donde a los 3 años se puede recalificar.
Luego se califica suelo, un bien escaso, en zonas donde el suelo es muy caro. Se deja una zona de suelo para sobre él hacer viviendas protegidas. Y luego a los 3 o 4 años la vivienda protegida se vende, se descalifica o bien se vende en negro. O sea, yo he sido vocal del Consejo de Administración de la empresa de suelo de Pozuelo y en el tiempo que he sido vocal, esa empresa ya no existe, pero se llamaba Sumpasa. Pero las viviendas de protección oficial que se construyeron, resulta que quienes las compraron ya no son quienes están ahí ahora. Las han revendido posteriormente a doble y al triple de precio. Si no me Luego, equivoco, el modelo de la VPO es un modelo que hay que aprovechar algo de él, pero hay que cambiarlo de arriba abajo. Hay que aprovechar, por ejemplo, no es bueno que desaparezcan algunas de las piezas, como era la calificación de suelo, para destinarlo a viviendas protegidas, para destinarlo a crear patrimonio de suelo, eso estaba bien, pero que luego, sin embargo, lo que no estaba bien era que esa protección no duraba casi nada. Luego rápidamente le tocaba la lotería, Pero por lo tanto no ahora tenemos... hay que decirlo que no hay ahora mismo vivienda de protección oficial, no se está invirtiendo, ha desaparecido. Bueno, hay algo con las autonomías. Nada. Una cosa minúscula. En las ventas, el 8 o un 9% de las ventas de compraventa registradas y de las transmisiones inmobiliarias. Nueva inversión. No, nueva inversión, es que no hay apenas. pocas, se hace muy pocas. Hay poquísima. No Entonces, tiene mucho sentido, ¿no? Porque si de repente estamos planteando un panorama donde los hogares tienen mucho menos renta, los hogares tienen una situación de trabajo mucho más precario, sin continuidad, y eran esos hogares los que accedían a la vivienda de protección en compra, ¿qué banco les va...? O sea, quiero decir, es que el modelo ha saltado por los aires literalmente. Sin sustituto. No puedes decir eso porque sí que puede ser cierto. Tú ahora mismo, si hicieras una prueba que creo que se ha hecho, no recuerdo, hace muy poco, que se ha apuntado a la gente a una lista para vivienda de protección oficial para comprarla y la lista ha sido inmensa. Entonces, eso no es compatible con lo que has dicho. Sigue habiendo demanda. No puedes decir que el modelo ha saltado por los aires. Quiero decir, la lista estaba comprobada, que cumplía los criterios. Pero vamos a ver, ¿tú crees que la gente, si cree que no tiene posibilidades de conseguirla, va a hacer colas de días para conseguir una vivienda? Es que eso no puede ser. A mí no me convence lo que dices. Yo creo que... Dejadme que pase y que vuelva a uno de los debates, porque tal vez podemos dejar el papel de la vivienda social para nuestro bloque de alternativas, pero sí me gustaría volver a lo de las SOCIMIS, porque es que está en el disparadero mediático, han salido varias noticias, estamos en pleno aprobación de los presupuestos generales y salía una noticia que nos decía que el crecimiento de los beneficios fiscales de las SOCIMIS provocaba su entrada en los presupuestos generales del Estado. Por favor, explicadnos qué son las SOCIMI y qué efecto han tenido sobre los alquileres, si es que han tenido alguno. Sociedades de inversión que se les han concedido unas ventajas fiscales muy fuertes siempre que una proporción muy alta de las viviendas que compraran fuesen viviendas de alquiler. Pero no decía que fueran viviendas de alquiler accesible, sino eran viviendas de alquiler que podían ser absolutamente viviendas para que Onassis o los jeques árabes vinieran aquí. Luego, yo creo que es un modelo que no está sirviendo absolutamente para nada en este momento. Pero los porque el objetivo no es simplemente que ayudaban, que podía ayudar al acceso se pensó que era al bueno, alquiler. Se pensó que era bueno per se que hubiera más alquiler. En principio eso no está mal. Pero, sin embargo, el problema ahora mismo no es tanto que haya alquiler, es que haya alquiler accesible, y eso es lo que no hay. Y para eso no están colaborando para nada las SOCIMIS. Y además, mucho más fuerza que las SOCIMIS han tenido los fondos de inversión. O sea, que aquí está Blackstone muy presente, que es el mayor fondo de inversión del mundo, y han venido un montón de fondos de inversión que han sustituido a los promotores y colaboran con los antiguos promotores para hacer nuevas promociones. Esta recalentamiento del mercado está provocado sobre todo por estos inversores exteriores, sobre todo que vienen a España, se aprovecharon de que los precios estaban bajos y han comprado y han provocado que el precio sube. Carlos, que no está de acuerdo. Fondos de inversión. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Pues que yo no creo para nada que el recalentamiento del mercado sea provocado por estos inversores extranjeros. Dicho, además de... No, al revés. Yo creo que la entrada de estos inversores extranjeros ha contribuido a que los precios, en todo caso, se moderen un poco. Lo han comprado, ha subido. Ha sido un factor de demanda. No, que yo con esto no... Si dejáis un segundito, Juan Carlos, elabora el argumento, dispara y... Yo no creo para nada que eso se debiera haber favorecido, Ojo, que yo no estoy diciendo eso.
Pero una vez que se favorece, el decir que eso ha contribuido a que suban los precios de la vivienda es que no tiene sentido. Pero porque dices que pueden haber sacan ayudado a más vivienda moderar. al sacar más vivienda al mercado del alquiler, es imposible que contribuyan a que suba el precio de la vivienda. Depende a qué precio Y lo por saques. otra parte, aquí el problema, ¿dónde está? El problema está en que no hay política social de vivienda. Ese es el problema. No es que entren las SOCIMIS a comprar vivienda, ni los fondos de inversión. Bueno, gracias. Pues dejamos si queréis el debate. Ignacio, adelante. Bueno, yo insisto en lo de la trampa financiera y sigo pensando que los financieros son los que tienen la sartén por el mango y los que están manejando el mango. Yo lo que quiero también resaltar es que el problema de la vivienda nunca se puede analizar solo. El problema de la vivienda es un factor fundamental en este país del modelo de desarrollo. Es un problema fundamental que está relacionado con la pobreza, con la desigualdad, con la precariedad laboral, con la igualdad de género, aunque parezca que no, también. Es decir, es un elemento tan transversal en nuestra forma de ver que la solución tiene que venir enmarcada en un cierto modelo alternativo. Ese modelo alternativo no se le ha iniciado ni se le espera. Siguen dando vueltas al mismo modelo ya agotado y que lo único que produce es beneficio para unos pocos y miseria para la gran mayoría. En ese sentido, la pobreza altera radicalmente el comportamiento del mercado de la vivienda. La pobreza que dice que el 25% de las familias españolas no llegan a fin de mes, eso quiere decir que por lo menos el 25% de los nuevos hogares, que creo que es mucho más, porque precisamente en el momento de formar un hogar es cuando menos posibilidades de, menos dinero ganas, en la época vital, pues eso hace que más de la mitad de la gente que antes iba a comprar ahora se va al alquiler. Si los alquileres son caros y los alquileres los pone caro quien tiene la oferta, es decir, el mercado financiero, son los bancos los que están poniendo los precios de los alquileres, entonces eso hace que detrás del alquiler suba el precio de venta, porque el precio de venta lo calculan los financieros como aquel precio que me da en alquiler una rentabilidad del 4 o 5%. Si yo insisto, son los bancos los que están poniendo el precio del alquiler, consigo que en una zona sube el alquiler un 20%, automáticamente sube el precio de venta un 20%, aunque no se haga una sola transacción. Aunque nadie compre ni vende. Entonces, yo creo que soy muy pesimista en el sentido de que mientras no vislumbremos un proceso de desarrollo alternativo al que nos ha traído hasta aquí, todas estas irregularidades del mercado de la vivienda se van a seguir manifestando. Y es esa turbulencia de este mercado lo que yo también estoy con Juan Carlos, me niego a llamar burbuja. Claro. Creo Ignacio, que es de hecho, turbulencia y especulación. ¿El centro de Madrid y Barcelona no lo calificáis de burbuja? No hay una burbuja generalizada, desde luego, en toda España, ni de lejos. Pero lo que está sucediendo en los centros de las grandes ciudades se está, llamémosle preburbuja, o se está pareciendo mucho a una burbuja. Raquel. A ver, tenía ahí algún tema por ahí, pero efectivamente, entrando a lo de la burbuja, es que igual deberíamos explicar qué es una burbuja. Porque yo no sé si lo tengo muy claro. O sea, ¿cuándo decide uno que algo es una burbuja? ¿Cuándo no? Lo que sí que está claro es que está habiendo una subida de los precios por encima de aquello que la gente entiende que puede pagar por la vivienda en determinadas localizaciones, como bien dice Julio. Yo creo que lo que sí que no vamos a ver en el contexto actual es una burbuja parecida a las tres que llevamos arrastrando, incluso a la anterior. ¿Por qué? Porque la burbuja anterior estaba soportada sobre la necesidad de vivienda de la clase media. Y eso ahora mismo creo que no es reproducible, porque la clase media no puede comprar.
la clase media como... De todos modos, quería decir una última cosa sobre las SOCIMIs. Es que se están hablando de cosas sin tener buena información, porque negar si son los fondos o no son los fondos, habría que tener aquí una especie de modelo econométrico donde pudiéramos ver las causas. Es decir, cuidado, no lancemos cosas sin tener un contraste empírico de lo que estamos diciendo. Quería lanzar 2 o 3 ideas sobre las SOCIMIs. Yo no sé si están tirando para arriba el precio o no, pero para mí son el mismísimo mal. Por lo siguiente, es una idea que no sé si pretendía que comprar aquellas viviendas vacías que nunca habían estado en uso para ponerlas en alquiler, pero perdonadme, no es lo que están haciendo. Compran viviendas con gente dentro sin ni siquiera ir a verlas. Si eso no es un especulador en estado neto, vamos. La otra, o sea, se está viendo en las ciudades todo el rato. ¿Compran a quién? A los antiguos rentistas o a aquellos edificios que eran de antiguos rentistas y ahora el rentista se ha muerto y ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Llegan, compran el edificio y les da lo mismo que viviendas de uso turístico, que alquiler turístico, da igual, que si no, lo arreglo un poquito, subo el alquiler y la población que estaba la he hecho. Probablemente no sea solo lo que está incrementando los precios, pero vamos, es un arma de especulación diseñada desde, y encima no contribuyen con sus impuestos a el bien común, es decir, que es una locura, o sea, es un nuevo agente completamente descontrolado y que... SOCIMI y fondo de inversión van de la mano, SOCIMI y fondo de inversión van de la mano en este asunto. O sea, al comprar indudablemente, se ha dicho antes que luego esos pisos salen al mercado y pueden bajar, pero eso no se ha producido todavía. Los fondos de inversión han comprado agresivamente con bicho dentro, como dicen ellos, y procurando que el bicho salga lo más rápido posible, y es posible que pasado algún tiempo bastante de esos pisos a lo mejor pueden salir en oferta y a lo mejor pueden tener problemas para alquilarlo, pero la primera arremetida ha sido una arremetida que incluso ha dicho algún representante preclaro de estos fondos de inversión que en la Almendra Central de Madrid despidámonos de los pisos de alquiler baratos, que por menos de 1.000 euros no va a haber pisos de alquiler en el centro de Madrid. Esto lo han dicho algunos de estos titulares porque resulta que tenemos unas cuantas estadísticas que solamente las tienen algunos. Porque del mercado de alquiler es que no sabemos nada, no hay ninguna estadística de alquileres. Bueno, ese es un elemento importante. Tenemos que utilizar una estadística de que son de uno de los proveedores de esa estadística fue adquirido por un fondo buitre, o sea, son parte del mercado, no se informa. ¿Pero sabemos el precio medio, por ejemplo? ¿Sabemos el precio medio? El precio de alquiler, no hay ninguna estadística pública de alquileres, solamente existen ¿Sabemos dos. algo del precio de venta? El precio de venta sí hay estadísticas, tenemos la estadística del INE y tenemos la estadística de fomento de tasaciones. El Banco de España no publica el Banco de España el precio, que es el único que lo tiene, lo digo porque es que el Banco de España publica datos de otros, pero el Banco de España no hace ninguna estadística. Tiene los datos exactos, pero no los publica. Lo digo para que lo tengamos... Los datos exactos, primero el INE. El INE publica la estadística menos mala, porque no hay ninguna perfecta. Es mucho más complicado hacer una estadística de precios de vivienda que hacer un IPC, porque es una muestra fija el IPC, mientras que esa muestra varía de un periodo a otro. Muchas veces comparar un mes con el mes anterior o un año con el año anterior es que puede cambiar brutalmente la composición de las viviendas. Pero tenemos unas estadísticas de precios de vivienda razonables y en línea con lo que pasa en Europa, donde tenemos un enorme vacío, excluida Cataluña, son el precio del alquiler, porque en Cataluña se obliga a que todos los contratos se depositen las cantidades en una institución autonómica. Y entonces esto da lugar a que allí se disponga en Cataluña de datos de precios de alquiler y datos de superficie de alquiler. En cambio, para el conjunto de España no tenemos estadística de alquiler, solamente tenemos lo que publican Idealista.com y Fotocasa.es, que estos son parte del mercado. Entonces, esto es lo que tenemos y, sin embargo, esto es lo que inunda, porque resulta que tanto Banco de España como nuestros políticos son los que utilizan esta estadística. O sea, que los investigadores tengan que coger los datos de Idealista me parece... Yo soy vocal del Consejo Superior de Estadística y cada reunión del Pleno pido que a ver si el INE hace una estadística de alquileres. Juan Carlos. Han anunciado que se va a hacer, pero bueno, ya veremos la calidad que tienen esas estadísticas. Se iban a reunir. Juan Carlos, me gustaría terminar este bloque para pasar al siguiente. Si quieres añadir algo sobre este último bloque que hemos estado hablando, SOCIMI, porque, quiero decir, has expresado una opinión no divergente, pero sí algún matiz que podía enriquecer el debate. Yo vuelvo a incidir sobre lo mismo, que aquí el problema es que no hay una política social. Bueno, pues entremos entonces en la política social de alquiler que deberíamos tener. Que el problema de la SOCIMI o de los fondos de inversión me parece secundario y que eso además es poner puertas al campo. Lo que me parece fatal es lo del impuesto de sociedades, que les eximan de pagar, que no pagan.
las SOCIMIs. Entonces, que les eximan de pagar el impuesto de sociedades, vamos, eso a mí me parece brutal. Y nadie controla que el parque que tienen esté en alquiler. O sea, ¿alguien controla eso? Bueno, en teoría debería, pues entonces, para poder tener la exención, se arriesgan a que les enganche la inspección de Hacienda y les funda si hacen eso, pero bueno. Hay una complicidad social muy grande con esto de la vivienda, si mucha gente lo considera una bendición divina. Claro. Pero si el gobierno, muchas de las cosas que dice para decir que esto va muy bien, es que los precios de la vivienda están subiendo como una moto. Si también la burbuja anterior hubo una complicidad social tremenda. Pues pasemos entonces a los elementos que tenemos que componer para tener una complicidad social, para generar otra política de vivienda, una política que nos permita acceder, más que a invertir, a acceder al acceso a la vivienda. Juan Carlos, empiezo por ti. ¿Qué debemos cambiar? Has hablado de una política social del alquiler, la que no existe como elemento o uno de los elementos fundamentales para entender nuestra situación. Está claro, tiene que haber un parque público de viviendas amplio y un parque público de ¿Pero viviendas tiene que construir el Estado? ¿Lo tiene que construir? ¿Se tiene que poner a construir ahora el Estado? No necesariamente, tiene que hacerlo el Estado, pero que tiene que haber un parque público de viviendas amplio, eso seguro. Lo segundo, ¿qué modelo de ciudad queremos? ¿Queremos una ciudad gentrificada o queremos una ciudad que sea para gente normal y corriente? Es que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y si no la queremos, ¿cómo lo hacemos? Porque si se deja al albur de las fuerzas del mercado, entonces la ciudad se va a gentrificar sí o sí. Y vamos a tener el problema de que la mayor parte de la gente no va a poder vivir en los centros urbanos, por lo menos en las grandes ciudades. Y si no lo dejamos al albur de las fuerzas del mercado, ¿qué hacemos? Entonces, ¿que se regulan precios de alquiler? ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Cómo se accede? Porque entonces, claro, pues ya sabemos que cuando se regulan precios, o se deja a que las fuerzas del mercado dicten los precios, o bien se regulan precios y entonces lo que vamos a hacer son colas. ¿Con qué criterios se elige la gente que va a vivir en los centros de las ciudades? Porque claro, si en los centros de las ciudades caben 10 y quieren vivir 30, eso no tiene solución. Claro, pero hay ahora mismo países europeos que sí tienen controlado o que introducen precios, control de precios en el alquiler. Yo soy partidario de ello. Y hay algunos partidos políticos aquí en este país, en España, que están proponiendo esto. ¿Qué opinión hay en la mesa acerca del control de los precios del alquiler? Yo creo que hay un elemento que es fundamental para entender qué ha pasado con los precios del alquiler, del que no hemos hablado, y es la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, ¿vale? Que lo que hace en ese momento es reducir el tiempo del contrato durante el cual tienes que tener el precio fijo a 3 años, mientras que antes eran 5. Si echamos la cuenta, 2013 más 5 años, en 2018, es decir, es un momento absolutamente estupendo para que todo el mundo revise al alza el precio de acuerdo al contexto económico. Pero es que además iguala en el mismo paquete una persona física con una SOCIMI. Luego, lo primero que hay que hacer, y está en el debate, y yo creo que casi todo el mundo lo tiene claro, salvo algunos partidos políticos que habría que convencerles de que ya está bien, es tocar la lau y dignificar el alquiler como una forma de acceso. A ver, no podemos pasar de una España de propietarios a una España de inquilinos, porque en eso estamos y se está viendo que el desajuste es exactamente igual. O sea, lo que hay que hacer es dignificar las formas de acceso y que uno pueda acceder al alquiler en unas condiciones dignas. O sea, que el alquiler se había quedado como una cosa ahí. Y para eso la LAU yo creo que es fundamental, y las reglas del juego son fundamentales. A mí me parece uno de los elementos ahora mismo, pero vitales. Y ahí sí que podemos apretar las SOCIMI. Bueno, yo voy a reiterar mi postura sobre el punto de que la demanda de alquiler ha crecido, y luego es fundamental que el alquiler cumpla una misión distinta de la que venía cumpliendo en nuestro modelo de desarrollo. En ese sentido, yo me fijo más en otro fenómeno fundamental que está pasando en España. Insisto en ver bloques grandes de problemas, no la vivienda. Tenemos un envejecimiento de la población altísimo. Tenemos que el 25% de los hogares en España son de una sola persona y otro 25% de 2 personas. Quiere decir que la media, y esto sí que hay estadísticas sobre superficie, que son viviendas entre 60 y 90 metros cuadrados, la gran mayoría de la gente le sobra vivienda.
Entonces yo creo... Entonces, ¿qué soluciones podemos implementar a esos tres Bueno, pues bloques de problemas? ahí, por ejemplo, yo creo que un fenómeno también clarísimo. La gestión del alquiler de vivienda tiene que ser local. Los problemas en Madrid no tienen nada que ver con los de Fuenlabrada, y ni con los de Valladolid, ni con los de Tarragona. Es decir, hay que dar a los ayuntamientos un mayor protagonismo en el problema de resolver el alquiler en cada sitio. Y yo veo con mucho futuro formas de cooperación de jóvenes que se van a vivir con una persona mayor que está sola y que tienen por eso ventajas en el alquiler, y ellos se responsabilizan de un cierto cuidado a la otra persona. Eso está necesitándolo este país como el comer, y aquí seguimos fascinados porque debe ser el mercado, con sus solvencias, sus insolvencias y con el ajuste entre oferta y demanda, el que lo va a resolver. Yo creo que por ese camino no se va a resolver, porque está pasando en España que quedan al año sobre 300.000 viviendas vacías porque se mueren los hogares de mayores. Y ahí quedan de ese orden de 300.000. Es decir, viviendas para... No se necesitaría construir ni una más. Es mucho más grande que los números de hogares que se están formando. O sea, solamente hay que ajustar esos mecanismos de reproducción social, y eso me parece que se debe hacer en base a una gestión municipal de la demanda y vertiendo todos los incentivos presupuestarios hacia los ayuntamientos. Vale. Yo, sin embargo, haría una matización. Yo estoy de acuerdo con darle a los ayuntamientos más protagonismo, pero la pregunta que me hago, ¿los ayuntamientos tienen ganas de meterse en el tema de la vivienda? En el pueblo donde vivo, Pozuelo de Alarcón, el pueblo de donde soy natural, Motril, provincia de Granada, no veo a los ayuntamientos, voy por el pueblo de vez en cuando, no tienen el menor interés los ayuntamientos por el problema de la vivienda. Lo que quieren es que se construya. Pero es que, como esos hay muchos, es que yo creo que predomina muchísimo más en los pueblos. Son las grandes ciudades, las aglomeraciones urbanas, donde el problema es muy serio, Madrid, Barcelona, Zaragoza, donde el problema aparece. Pero un pueblo medio español, dicen que me lo resuelva el Estado, que me lo resuelva la autonomía. Es decir, que de acuerdo con darle más propuestas, darle más competencias, pero que también tengan ganas de meterle mano al problema, que no tienen ninguna. Bueno, pero digo así de contundentemente. Condiciona la financiación municipal a eso. No, es que además de la financiación municipal es que no... viviendas para financiarse, desde el sector público se ayuda a los ayuntamientos que sean capaces de gestionar bien su problema de vivienda. Y ese ayuntamiento tienen que asumir que tienen un problema de vivienda, es que no lo asumen. Ah, bueno, será lo que quieren que se salvo que la ley les mande. Un segundito, por favor, Julio, por favor, vamos a intentar centrarnos en las... Nos queda muy poquito tiempo. Os voy a tener que cortar a todos. Vale. Así que, por favor, centrémonos en el problema de solucionar el problema de las viviendas y en función del análisis que hemos hecho, dar alguna solución que podríamos implementar o ver qué partidos están poniendo qué soluciones, qué iniciativas legislativas hay encima de la mesa para solucionar, para dar acceso a la vivienda. Centrémonos en estos últimos minutos en este bloque, por favor. Citando un libro de Carme Trilla, que es una de las personas que más saben de vivienda en este país, los principales problemas son sobre todo los elevados niveles de los precios de venta de las viviendas respecto de los salarios y de los alquileres privados respecto de los salarios. Y luego también el poco peso que la vivienda tiene en la política social. Es que la vivienda es como una especie de María, como algo ahí ya de quinta fila. Y luego hay que tocar varios palillos, pero sobre todo lo más importante de todo es crear un parque de viviendas sociales de alquiler, que en cada ayuntamiento exista un número de viviendas para poder hacer frente a todas estas soluciones, mientras que lo que se ha hecho es hacer masivamente viviendas protegidas que en poco tiempo se descalificaban. O sea, hoy hacer viviendas protegidas en propiedad es no hacer nada, en poco tiempo se convierten absolutamente en viviendas de mercado. Es decir, que en este caso, y luego también a mí me duele un poco oír tanto al ministro de Fomento decir es que esto es una competencia autonómica. Mire usted, el Estado tiene mucho que decir.
desde que de la transición política, este es el 11º plan de vivienda, el plan 2018-2021. Y siempre el Gobierno da unas directrices para que luego después lo ejecuten ellos, pero no puede coger y desentenderse. Y luego necesitamos objetivos cuantitativos. ¿Sabemos este plan cuántas ayudas tiene? No sabemos ni cuántos datos. Lo deja en manos de las autonomías. Estamos absolutamente oscuras. O sea, esta opacidad estadística es una forma de política de vivienda a excluir. Hay que tocar además la cuestión del urbanismo, no rompiendo estas normas que estaban preparadas para la VPO, de que una parte del suelo edificable tiene que ser, en este caso, para viviendas sociales de alquiler y crear patrimonios públicos de viviendas sociales de alquiler. Fiscalidad, que se mantenga la equiparación actual que hay entre la propiedad y el alquiler. Veo que muchas veces por parte de los partidos de izquierdas, con buena intención, dicen rápidamente vamos a desgravar fiscalmente otra vez el alquiler. Rápidamente volverá a la derecha e impondrá la desgravación fiscal a la propiedad. Dejémoslo como está. Posiblemente en este aspecto es una cosa que no se ha empeorado la cosa. En los últimos años se ha quedado igual de tratada. Cuando hemos hablado del pasado, no hemos hablado que una de las causas de que hubiera tan poco alquiler en España no fue solamente la normativa franquista y lo que dijo Arrese en el pasado, sino también que con la democracia se introdujo un impuesto sobre la renta de personas físicas brutalmente favorable a la vivienda en propiedad. Y en este momento se ha equiparado. Vale. O sea, por tanto, un parque público de viviendas sociales de alquiler es el objetivo más importante. Juan Carlos, estamos entrando casi en vuestra última intervención, os lo digo sí. Para que... Pues de acuerdo con Julio, evidentemente, y por supuesto en las zonas donde hay problemas de vivienda prohibir los pisos turísticos que salgan al mercado. Yo lo prohibiría. Lo que han hecho ahora mismo en Palma me parece fenomenal y yo creo que eso se debería extender. ¿Qué han hecho exactamente eso? Claro. Esperemos que se extienda porque es que no puede ser. Ahora mismo en Madrid tenemos en el centro de Madrid como 5.000 viviendas en alquiler turístico y eso impulsa sin duda los precios hacia arriba, los precios del alquiler de la vivienda residencial. No puede ser. O sea, el turismo, sabemos lo que está pasando con él, crecimiento es del 7% anual a nivel mundial y hay que hacer algo para atajar ese problema. No puede ser el turista que quiera venir a Madrid no puede ser a costa de que la gente no pueda disponer de su derecho a la vivienda. A Madrid me estoy refiriendo porque estamos grabando en Madrid, pero vale para cualquier ciudad. Y por lo demás, evidentemente, coincidir en el tema del parque público de viviendas de alquiler, que es fundamental. ¿La Sareb tiene algún papel en todo esto? No, yo diría que la Sareb no, ya, pero no le queda más que Morralla ahora mismo en cartera. Eso ya no tiene casi interés para sacar al mercado del alquiler. Lo que pasa con Sareb es un misterio. Sí. Y luego está el tema, perdona, que a mí me parece muy interesante, que aquí el problema fundamentalmente viene porque los jóvenes no votan ni al PP ni al PSOE y por eso no les interesa hacer nada respecto a favorecer que los jóvenes tengan acceso a la vivienda. O sea, los jóvenes no votan al PP y al PSOE y por tanto PP y PSOE no tienen interés. Exactamente. No, pero el PSOE es una PDL. A ver, sobre el parque público de vivienda, donde yo creo que estamos todos entusiasmados y vale. Pero tenemos ahora mismo menos de un 2%. Y la administración, por mucho que obliguemos al ayuntamiento a construir viviendas, no va a ser capaz de poner en carga en un tiempo muy rápido la suficiente vivienda pública en alquiler como para que esto nos dé resultados. Luego, yo creo que en paralelo hay que ir pensando otras cosas, porque si no, ahí tenemos la famosa duda de qué pasa con el parque vacío, si ese parque vacío está tan vacío como parece, ¿no? Es decir, que yo creo que vale, vamos a construir vivienda pública en alquiler, pero tenemos que tener ideas rápidas ya, porque se está viendo todos los días. No tenemos soluciones para gente que está por debajo de ciertas rentas o no tenemos soluciones para la gente que desahuciamos. Ahí quería meter un matiz donde yo creo que cuando hablaba al principio que a mí esto me parece una oportunidad para hacer entender a todo el mundo que la vivienda es un problema transversal. Arrese hizo muchas cosas, pero lo que hizo en concreto es convertir a cada español en un pequeño inversor. Luego, si yo tengo una vivienda, ¿por qué voy a hacer yo el tonto y no la voy a poner al precio de mercado un poquito más? Es decir, ahí, vale, están los fondos buitres, están las OCIMIS, pero también estamos todos los ciudadanos metidos en el mismo lío. Luego yo creo que aquí lo que hay que hacer es a ver si entre todos nos damos cuenta de que la vivienda en realidad es un bien de uso y es un elemento básico para que cualquier ciudadano pueda existir y pueda desarrollar su vida. Con lo cual tenemos que bajar, yo creo, un poco el tono
todos. Y, por supuesto, disciplinar el sistema inmobiliario. Ahí no hay más. Pero todos tenemos que estar en estas. Y yo creo que ahí habría que convencer a todos los partidos políticos de que es un problema transversal. No es un problema, es como el paro, como la vivienda es igual. Lo que pasa es que a lo mejor no todos los partidos tienen la misma solución, ¿no? Bueno, les puedes convencer de que es un problema. Pero es que el PP, para el PP no es un problema. Es que para el PP que haya gente que no acceda a la vivienda no es un problema. O sea, y para Ciudadanos a veces tampoco. O sea, que yo creo que ahí es que ni siquiera tienen conciencia de, pues yo qué sé, que se busquen la vida o se hacinen en un lado. O... de reactivar la actividad productiva lo ve más bien el PP más claro, que un problema social. Yo voy a discrepar un poco. Yo creo que el parque público de viviendas es una herramienta de mitad del siglo pasado. Es decir, cuando se hicieron los parques públicos de vivienda es inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora mismo el problema que tenemos es otro. Ya no hay emigración del campo a la ciudad, ya todos estamos aquí, y tenemos un problema demográfico brutal. O sea, que es que el problema es que cada año se quedan vacías por consumición de hogares 300.000 viviendas, más de las que se necesitan. Entonces, cualquier mecanismo que justifique que vamos a construir más viviendas me parece que es insensato. Tenemos viviendas construidas muchas. Tenemos un problema que tenemos gente sin casa y casa sin gente. Entonces, eso se resuelve con gestión de la demanda y gestión de los alquileres. Y esa gestión yo creo que solamente se puede hacer con un determinado nivel de ajuste a nivel local. Insisto en ello. Entonces, si hay que hacer viviendas, parques públicos de la vivienda, que es una decisión política que tomarán las instituciones, por favor, que compren vivienda vacía, que aprovechen todos esos hogares que se van quedando vacíos cada año. Sí, pero son la vivienda vacía. Y muchas defunciones no son hogares que desaparecen, porque muchas defunciones el viudo o viuda se queda. Y vamos a suponer que son 300.000, vamos a poner la mitad, 150.000. No me bajo, de las 300.000 no pues me bajo. Pues lo tengo estudiado y calculado. Una defunción no significa que un hogar desaparezca, no, que una vivienda se quede vacía. Pero cuando el 25% de todos los hogares de mayor de 65 años es de una persona sola, sí. Y he hecho esos cálculos y te estoy diciendo que están quedando libres del pelo de las 300.000 viviendas. Ahí me juego el bigote. Bueno, pues con ese dato nos tenemos que ir yendo. Sí, hay que aludir a que ha habido PDLs del PSOE y de Podemos, ¿eh? ¿Perdona? Que ha habido unas PDLs del PSOE y de Podemos que querían modificar la LAU. O sea, hay que decirlo porque han sido rechazadas por el gobierno diciendo que generaban más gasto público. Es decir, han sido vetadas. Y PSOE han sido objeto de veto sus proposiciones de ley y con el pretexto de que iban a crear gasto público. O sea, hay que decirlo todo. Bueno, pues hay que decirlo todo. Yo creo que se han dicho muchas cosas. Evidentemente no hemos podido decir todo, pero desde luego sí un montón de elementos para el análisis, para comprender un poquito cuál es la situación que tenemos. Y además queríamos dar un par más de elementos antes de irnos y retomando esta tradición que teníamos en ECO de recomendar dos cuestiones, un libro por un lado y un evento por otro en relación con todo lo que hemos debatido. En primer lugar, queríamos recomendaros el libro Se vende ciudad, gentrificación y disputa en Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao, Zaragoza, pero el título Se vende ciudad, de Daniel Sorando y Álvaro Ardura, de la editorial Catarata. Os lo recomendamos porque, entre otras cosas, hablan de este proceso de gentrificación y tal vez nos pueda permitir profundizar en alguno de los elementos que nos han dejado los invitados. Y en otro orden de cosas, un evento relacionado que se producirá en la ciudad de Madrid el 12 de mayo y que iría a las 19 horas desde Plaza Canalejas hasta Cibeles. Una manifestación con el título Madrid no se vende y convocada por Ecologistas en Acción. Así que nada más, Ignacio, Raquel, Juan Carlos, Julio, ha sido un verdadero placer contar con vosotros. Nos habéis dado un debate estupendo, uno de los mejores de ECO, así que nada, hasta la próxima. Esperamos que haya sido de utilidad y a difundir el vídeo. El 12 es sábado, ¿no? El 12 es sábado 12 de mayo. Precisión, 12 sábado 12 a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Venga, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti.